warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a esperar 2 minutos más, inshallah. Assalamu alaikum, hermanos. Si me escuchan, me confirma alguien, por favor. Si todo se escucha bien. Assalamu alaikum. En 2 minutos empezamos, inshallah. Si me escuchan, por favor, confírmenme. Fuerte y claro, inshallah. Ya. Alhamdulillah. 1 minuto más y empezamos, inshallah. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وختم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به عن هذه الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el mejor de sus mensajeros y el último de los profetas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atestigo que no hay más Dios que Allah, atestigo que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero, quien entregó el mensaje tal como le fue encomendado hasta que Allah subhanahu wa ta'ala le envió a la muerte. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que siguen su camino hasta el día del juicio final. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Le pedimos a Allah, alabado sea, que nos permita seguir aprendiendo de aquello que es beneficioso para nosotros, y le pedimos también a Allah, alabado sea, que nos conceda el beneficio de todo aquello que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Bienvenidos nuevamente a nuestras charlas
como venimos haciendo desde hace 2 semanas atrás, nuestras charlas de los días viernes. Como todos saben, seguimos sin poder reunirnos en las mezquitas de Allah subhanahu wa ta'ala, sin poder compartir un Jumu'ah, pero todo está bajo el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala es quien mejor sabe cómo suceden las cosas. Y es Allah subhanahu wa ta'ala quien finalmente nos permitirá, con toda su misericordia y su favor, volver a sus mezquitas. Bien, bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas de los días viernes. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para cada uno de nosotros. Un tema que se llega a comprender de la verdadera forma dentro del Islam. Un tema importante para cada musulmán y musulmana. Y no es otro más que la hermandad del Islam. ¿En qué consiste la hermandad del Islam? ¿A qué nivel llega la hermandad del Islam? Allah, alabado sea, nos menciona en diversas partes del Corán y nos dice, Allah, alabado sea, nos dice: innamal mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, ciertamente los creyentes son hermanos entre sí, ciertamente los creyentes son hermanos entre sí. Reconcilien a sus hermanos y tengan temor de Allah, para que Él les tenga misericordia. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en este versículo que los creyentes son hermanos. Innamal mu'minuna ikhwa, los creyentes, los musulmanes, aquellos que creen en el mensaje de Allah, alabado sea, y en el mensaje de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A ellos Allah subhanahu wa ta'ala los denomina creyentes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice que estos creyentes son hermanos entre sí. Allah subhanahu wa ta'ala afirma que aquellos que crean en Él y que aquellos que vivan tal como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordenó, son creyentes, y estos creyentes son hermanos entre sí. Y nos ordena tener temor de Allah y sentir misericordia, para que Allah subhanahu wa ta'ala sienta misericordia por nosotros. Solo en el Islam uno llega a comprender el verdadero significado de la hermandad de la fe. Solo dentro del Islam uno llega a comprender el verdadero significado de la hermandad en la fe. Muchos credos, muchas religiones, muchos grupos pueden argumentar y pueden sentirse hermanos unos con otros. Sin embargo, es dentro del Islam donde se vive realmente el verdadero significado de la palabra hermandad en la fe. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: oh creyentes, tengan temor de Dios como es debido, y no mueran sino como creyentes monoteístas. Oh creyentes, tengan temor de Dios como es debido, y no mueran sino como creyentes monoteístas. Aférrense todos al din de Allah, aférrense todos a la religión de Allah, y no se dividan en grupos, y después de esto Allah subhanahu wa ta'ala le dice a los musulmanes, a los creyentes, de principio dirigiéndose a los musulmanes de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquellos que llegaron a ser verdaderos hermanos después de haber estado enemistados. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: y recuerden el favor de Allah cuando los hermanó uniendo sus corazones. Y recuerden el favor de Allah cuando los hermanó a ustedes uniendo sus corazones. Fa'allafa bayna qulubikum, dice Allah en el Sagrado Corán. Uniendo sus corazones, sintiendo amor uno por otro. Recuerden cuando Allah subhanahu wa ta'ala les concedió esta gracia, cuando hizo que después de ser enemigos acérrimos llegaran a ser hermanos que sintieran amor uno por otro. Fa'allafa bayna qulubikum, y Allah enlazó entre sus corazones y dispuso que entre ellos existiese amor, que entre ellos existiese bondad, existiese misericordia. Dice Allah, cuando los hermanó uniendo sus corazones, siendo que eran rivales unos de otros antes del Islam. Y cuando se encontraban al borde de un abismo de fuego, el abismo de la ignorancia, el abismo de la enemistad que los conduciría únicamente al fuego del infierno, Allah subhanahu wa ta'ala dice: y cuando se encontraban al borde
de un abismo de fuego, lo salvó de caer en él. Allah subhanahu wa ta'ala se refiere en este versículo a los primeros musulmanes. Vuelvo a repetir, aquellos que antes del Islam eran enemigos. Un ejemplo claro de la mención en esta aya son los Aus y los Khazraj, dos tribus de Medina. Tribus que antes del Islam eran enemigos unos de otros. Donde se encontraban, se mataban unos a otros. Donde se encontraban, discutían, se enemistaban y habían guerras constantemente entre ellos, disputas por todo y por cualquier motivo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala llevó la luz del Islam a ellos. Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como misericordia. Allah, alabado sea, dice en el Islam: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, y no te hemos enviado sino como misericordia para los mundos. Y esta misericordia terminó cayendo sobre Medina. Esta misericordia terminó cubriendo a los Aus y los Khazraj, dos tribus enemigas unas de otras en la ciudad de Medina. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, después de ser enemigos, que donde se encontraban, vuelvo a repetir, donde se encontraban se mataban unos a otros, disputaban por cualquier motivo, todo era enemistad entre ellos. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, hermanó sus corazones, unió sus corazones, enlazó sus corazones, sintiendo amor unos hacia otros, sintiendo misericordia unos hacia otros. Quienes antes de ese día no eran capaces de verse sin sentir enemistad por el otro, a partir de ese día eran hermanos y daban su vida, daban la vida por sus hermanos. Muchos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam narrarían, después de aceptar el Islam, que no había nadie más odiado por ellos que el mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes del Islam. Tal como es el caso de Omar ibn al-Khattab, quien en el último instante de su época de incredulidad se dispuso a ir a matar al profeta sallallahu alaihi wasallam para acabar con todo el asunto del Islam, y a cambio entregarse él para que su tribu, su clan, cobrase venganza y fuera asesinado. Estaba dispuesto a matar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a entregarse a sí mismo para que lo asesinaran, porque era su peor enemigo. Así como él, habían muchos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijeron y dieron testimonio de que antes del Islam no hubo nadie más odiado por ellos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero cuando aceptaron el Islam, no había rostro alguno al cual se dirigieran y que amaran más que el rostro de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así como cambió ese odio por amor hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, cambió también Allah subhanahu wa ta'ala la situación de ellos mismos cuando se odiaban unos a otros y llegaron a ser verdaderos hermanos. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, después de haber estado a punto de caer en un abismo al fuego, Allah los salvó de ellos, hermanando sus corazones. Esa es la verdadera hermandad del Islam. Un ejemplo claro de la hermandad del Islam lo tenemos en una situación que se dio entre Abu Bakr radiyallahu an y Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, los dos mejores hombres después de todos los profetas, que la paz sea con todos ellos. Después, en toda la humanidad, las mejores personas fueron los profetas, sin ninguna duda. Después de todos los profetas tenemos como al mejor de toda la humanidad a Abu Bakr radiyallahu anhu, y al que le sigue después de él, el mejor de toda la humanidad después de los profetas y después de Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, por consenso entre los musulmanes. No hubieron mejores personas, ni lo habrán mejor que Abu Bakr y que Umar. Sin embargo, en una ocasión discutieron entre ellos. Abu Bakr radiyallahu anhu, en una ocasión, mientras discutían sobre algo con Umar ibn al-Khattab, le dijo algo que hirió a Umar ibn al-Khattab, y Umar ibn al-Khattab, con esa herida que él sintió por las palabras de Abu Bakr, le dijo: jamás te perdonaré, jamás te perdonaré. Y
Acabada la disputa, cada quien se fue por su lado. Sin embargo, estamos hablando de las dos mejores personas, quienes eran personas de corazón puro, personas de corazón limpio. Cuando cada quien se apartó, cada uno de ellos empezó a reflexionar. Y Abu Bakr radiallahu an dijo: he sido injusto con mi hermano. He sido injusto con mi hermano, y se dispuso a buscar a Omar y disculparse, pedirle perdón por la injusticia que había cometido contra él. Cuando Abu Bakr se dispuso a dirigirse donde Omar y llegó donde él y le pidió perdón, le dijo: Aji Ferli, perdóname hermano. El corazón de Omar todavía estaba herido, y Omar ibn al-Khattab le dijo: jamás te perdonaré. Lo que dijiste me hirió y jamás te lo perdonaré. Abu Bakr, afligido por la respuesta de Omar, se retiró y llegó a la mezquita, donde se encontró con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo vio a Abu Bakr radiallahu an, le dijo a los demás musulmanes: ciertamente vuestro hermano está afligido por un asunto grave. En su rostro se le reconoce lo afligido que está por ese asunto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente vuestro hermano se encuentra afligido por un asunto importantísimo, por un asunto grave. Cuando finalmente llegó Abu Bakr radiallahu an, donde se encontraba el profeta sallallahu alaihi wasallam, se sentó frente a él, le preguntó lo que sucedía, y Abu Bakr radiallahu an, fíjense, a pesar de toda la situación, dijo: he discutido con mi hermano. No dijo: he discutido con Omar, he discutido con fulano de tal, he discutido con ese tipo. No, dijo: he discutido con mi hermano. A pesar del sentimiento en ese momento, Abu Bakr radiallahu an dijo: he discutido con mi hermano. Lo reconocía como su hermano y se refería a él con cariño. Y el profeta, cuando le contó lo sucedido al profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Ghafar Allahu laka ya Abu Bakr, Ghafar Allahu laka ya Abu Bakr, Ghafar Allahu laka ya Abu Bakr. Allah te ha perdonado, Allah te ha perdonado, Allah te ha perdonado. Es decir, si Omar ibn al-Khattab no te perdona, pues que sepas con toda certeza que Allah, alabado sea, te perdona desde encima de los 7 cielos. Allah, alabado sea, te concede su perdón, oh Abu Bakr. Esto sucedía por el lado de Abu Bakr. Sin embargo, por el otro lado, acabamos de decir que estamos hablando de las dos mejores personas después de los profetas. Omar ibn al-Khattab, que también era una persona de corazón puro y limpio, reflexionó y dijo: ¿qué le he hecho? ¿Qué le hice a mi hermano? Vino a pedirme perdón y no se lo acepté. Vino a pedirme perdón y yo lo rechacé. Y fue enseguida a buscar a Abu Bakr radiallahu an a su casa y no lo encontró. Le dijeron que estaba en la mezquita y fue en busca de Abu Bakr a la mezquita. Cuando llegó a la mezquita, se encontró primero con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba enojadísimo. Porque es cierto, el profeta sallallahu alaihi wasallam amaba a todos sus compañeros. Sin embargo, el más íntimo de todos sus compañeros, para el profeta sallallahu alaihi wasallam, el mejor de sus amigos, era Abu Bakr radiallahu anhu, y era al que más quería. Cuando Omar vio al profeta sallallahu alaihi wasallam frente a él en la mezquita, vio el rostro enojado del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y cuando se presentó ante él, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo con una voz fuerte, con una voz de enojo, le dijo: oh Omar, ¿es que acaso rechazarás a mi compañero? Oh Omar, ¿es que acaso rechazarás a mi compañero? Y se lo repitió por tercera vez y le dijo: oh Omar, ¿es que acaso rechazarás a mi compañero? Cuando esto sucedía, ¿qué imaginan ustedes que pudo haber pasado? Tal vez cualquiera de nosotros en esa situación, siendo Abu Bakr, o muchas de las personas en esa situación siendo Abu Bakr, dirían: en este momento me aprovecharé para que le den con todo a Omar. En este momento aprovecharé para que el profeta sallallahu alaihi wasallam le llame la atención de la peor manera a Omar ibn al-Khattab. Sin embargo, no. Abu Bakr radiallahu an,
que Allah esté complacido con él y con Omar y con todos los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, en ese instante Abu Bakr se paró defendiendo a Omar radiyallahu anhu y le dijo: mensajero de Allah, he sido yo el injusto, no lo reprimas a él, no le reproches a él, no lo castigues a él, mensajero de Allah, el injusto he sido yo, fui yo quien le dijo algo que lo hirió, fui yo quien le causó ese dolor, he sido yo el injusto. Entonces, de esta manera vemos cómo la hermandad del Islam brotó por encima de esta situación que tuvieron Omar y Abu Bakr radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido de ambos. Un verdadero ejemplo de hermandad. Discutieron y se enojaron uno con el otro, sin embargo reflexionaron y Abu Bakr se dirigió donde Omar a pedirle perdón. Él aún se mantenía con el corazón herido y no quiso aceptarlo, pero reflexionó, volvió, pensó la situación, volvió a Allah subhanahu wa ta'ala y se apresuró a buscar a su hermano. Fíjense, se apresuró a buscar a su hermano. No dijo, como hubiesen dicho muchos, pues que venga a pedirme disculpa una segunda vez y tal vez se lo acepto. No, se apresuró a buscar a su hermano. Y cuando estaba siendo reprochado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, otra vez vimos el ejemplo de hermandad. Abu Bakr radiyallahu anhu saliendo en defensa de Omar diciendo: oh, mensajero de Allah, he sido yo quien fue injusto con mi hermano, no le castigues a él, fui yo el injusto. Entonces esos son, mis queridos hermanos y hermanas, esos son verdaderos ejemplos de la hermandad del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de mencionar esto, la pregunta es: ¿qué implica la hermandad en el Islam? ¿Qué derechos y obligaciones nos da el saber que debemos ser hermanos los creyentes? Que todos aquellos que nos reconocemos como musulmanes debemos considerar a todos aquellos que se reconocen como musulmanes nuestros hermanos. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? En un hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ad-dinu nasiha, el din, el Islam, la religión es consejo, es buen consejo. Según otras traducciones es lealtad, es sinceridad, es fidelidad. Cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ad-dinu nasiha, el din es lealtad. Sus compañeros le dijeron: mensajero de Allah, liman, ¿hacia quién? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el din es lealtad con Allah, con su libro, con su profeta, con los líderes de los musulmanes, y en la última mención dice: y con todos en general, con todos los musulmanes. Es decir, que si yo reconozco a otro musulmán como mi hermano, yo debo ser leal a mi hermano. Y tal como he dicho, una de las traducciones de nasiha es el buen consejo. ¿Qué implica esto? Que si yo veo a mi hermano haciendo algo malo, mi hermano es digno de mi consejo. Que si yo veo a mi hermano haciendo algo malo, es mi obligación acudir a mi hermano para brindarle consejo. Y si mi hermano acude a mí para pedir consejo, yo estoy en la obligación de darle consejo. Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ad-din nasiha, el din es lealtad, o según otras traducciones es el buen consejo. Entonces, parte de la hermandad en el Islam es que yo le deba dar un buen consejo a mi hermano cuando lo vea haciendo algo malo. Cuando lo vea haciendo algo bueno, reconocerle su bondad, reconocerle sus virtudes. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay mejor hermandad, no hay mejor amistad que aquella hermandad que se forja, se construye en base a la piedad, en base al temor de Allah subhanahu wa ta'ala. No aquella hermandad o no aquella amistad que se forja bajo la desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, bajo la creencia en cualquier otro ídolo que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Pues Allah, alabado sea, nos dice en el Sagrado Corán: al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ese día los amigos íntimos, ¿y a quién se refiere con los amigos íntimos? Allah, alabado sea, dice: ese día los amigos íntimos, aquellos que edificaron su amistad, que forjaron su amistad en base a la idolatría,
en base a la desobediencia, en base al derroche, en base a todo aquello que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquellos que son amigos íntimos en ese tipo de amistad, en ese tipo de relación, dice, serán enemigos unos de otros ese día. ¿Qué día? El día del juicio. Al-akhillau yawma idin. Ese día los amigos íntimos serán enemigos unos de otros. Se refiere con amigos íntimos aquellos que forjaron su amistad, que forjaron su hermandad, como he dicho, en la desobediencia y en todo aquello que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese día serán enemigos unos de otros. Excepto, dice Allah, excepto quién, excepto los temerosos, excepto aquellos que hayan tenido temor de Dios, excepto aquellos que creían en el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, en el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto aquellos que vivieron tal como Allah le complace, excepto aquellos que vivieron tal como Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó y nos legisló, excepto aquellos que forjaron su amistad en la obediencia, en el esfuerzo, en la bondad, en las buenas acciones que realizamos dentro del din del Islam. El buen amigo, el buen hermano del que estamos hablando el día de hoy, de esta hermandad en el Islam, el buen hermano es aquel que te invita, que te incentiva a apresurarte a realizar buenas acciones, aquel que disputa contigo a ver quién realiza mejores acciones, aquel que disputa contigo por quién adora a su Señor de la mejor manera. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán también: فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Y en ello que compitan unos con otros. Allah se refiere a que compitan en las buenas acciones. Fíjense, ya que hablamos hace un momento de Abu Bakr radiallahu anh y de Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó a sus compañeros: ¿alguno de ustedes se ha despertado hoy ayunando? Y se levantó Abu Bakr radiallahu anh y dijo: yo, mensajero de Allah. Y se sentó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam volvió a preguntar y dijo: ¿alguno de ustedes ha visitado un enfermo el día de hoy? Se volvió a levantar Abu Bakr radiallahu anh y dijo: yo, mensajero de Allah. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿alguno de ustedes ha acompañado el funeral de algún hermano suyo? Se volvió a levantar Abu Bakr radiallahu anh y dijo: yo, mensajero de Allah. Y volvió a preguntar: ¿alguno de ustedes ofreció caridad el día de hoy? Y se volvió a levantar Abu Bakr radiallahu anh y dijo: yo, mensajero de Allah. ¿Qué intentaba Abu Bakr radiallahu anh con esto? Es decir, efectivamente hizo todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó. Pero es que ¿acaso buscaba Abu Bakr la ostentación, el qué dirán los demás de él? ¿O es que acaso hizo todo eso para que la gente diga qué piadoso que es Abu Bakr? Claro que no. Lo hizo porque era el más temeroso de los temerosos después de los profetas. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó, se levantó cada una de esas veces para incentivar a sus hermanos a que hicieran lo mismo. Ese es el buen hermano. Ese es el buen hermano que cada uno de nosotros necesita. Que cada uno de nosotros necesita en todo momento, para que nos incentive a realizar buenas acciones. Para que cuando estamos con él nos diga: ya hiciste el salat. Para que cuando estemos en Ramadán nos diga: ten temor de Allah y no rompas tu ayuno. Cuando estamos en Ramadán nos diga: ten temor de Allah, no te distraigas con esto, recita el Corán. Para que cuando estamos pasando el tiempo con él nos recuerde hacer buenas acciones. Y no aquel que nos diga: vámonos a hacer tal o cual cosa, o no aquel que nos invite a hacer lo que le desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. El hermano que cada uno de nosotros necesita, o la hermana que cada uno de nosotros necesita, es decir, la hermana que las hermanas necesitan y el hermano que los hermanos necesitamos, y en general los musulmanes, los hermanos que nosotros necesitamos, son aquellos que nos invitan a buscar aquello que complace a Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es, mis queridos hermanos y hermanas, la hermandad basada en el din del Islam. Aquella hermandad que convirtió a los peores enemigos
en los mejores hermanos. El profeta sallallahu alaihi wasallam, con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, hermanó a los musulmanes que se odiaban entre sí en la ciudad de Mecca. Hemos hablado de cómo el Islam hermanó a los Aus y los Khazraj en Medina, quienes antes eran enemigos y llegaron a ser los Ansar, los socorredores del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los musulmanes emigrantes. Sin embargo, antes de eso, ya el profeta sallallahu alaihi wasallam había hermanado a otros en la ciudad de Mecca. A Abu Bakr, uno de los grandes señores de Mecca, hermanado con Bilal ibn Rabah, un esclavo abisinio, a quien Allah subhanahu wa ta'ala elevó su mención, tanto así que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: oh Bilal, qué acción tan virtuosa realizas, que escuché tus pasos delante de los míos en el paraíso. Escuché el sonido de tus sandalias en el paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam anunciándole a Bilal ibn Rabah, a quien muchos lo veían como un esclavo más, como alguien bajo entre la sociedad de Mecca, el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía que él estaría en el paraíso. Y de esa manera el Islam hermanó a esclavos abisinios, como es el caso de Bilal ibn Rabah, con los grandes señores de Mecca, como es el caso de Abu Bakr, como es el caso de Omar, como es el caso de Khalid ibn al-Walid, de Amr ibn al-As y de tantos otros. Los hizo hermanos entre sí. Y cuando llegaron a ser hermanos, verdaderos hermanos, cuando dejaron las diferencias entre ellos y llegaron a ser verdaderos hermanos, se dirigieron a Medina, donde encontraron a otros que habían sido también enemigos, y el Islam los hermanó. Y el Islam volvió a hermanar a la gente de Mecca con la gente de Medina, y el profeta sallallahu alaihi wasallam construyó el primer estado musulmán. Construyó el estado musulmán de donde saldrían a llevar el Islam a distintas partes del mundo. Y gracias a esa generación de musulmanes que entendió lo que verdaderamente es el Islam, es que hoy en día nosotros somos musulmanes. Gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, y gracias a la guía de Allah, y gracias al esfuerzo que ellos realizaron, es que hoy en día podemos decir en estas tierras que somos musulmanes, que el Islam nos llegó. Podemos practicar el din del Islam hoy en día con toda facilidad, gracias al esfuerzo que ellos realizaron, y que entendieron que la verdadera hermandad del Islam está por encima de cualquier diferencia que nosotros tengamos. Que si somos blancos, que si somos negros, que si somos ricos o somos pobres, que si tenemos gustos por algún partido político u otro distinto, esas cosas, o que tenemos ciertas diferencias entre, a veces hemos caído los musulmanes en errores tan vanos, como es el hecho de que los musulmanes disputan por si deben colocar las manos aquí o aquí en el momento del salat, y se olvidan que por encima de ellos Allah subhanahu wa ta'ala los hizo hermanos en el din del Islam. Eso es un error que nosotros debemos quitarnos de encima, y debemos recordar que Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo que nosotros somos hermanos en la fe. Los creyentes son hermanos entre sí, dijo Allah subhanahu wa ta'ala, el versículo con el cual empezamos la charla. Innamal mu'minuna ikhwa. Ciertamente los creyentes son hermanos entre sí. Reconcilien a sus hermanos y tengan temor de Allah, para que Él tenga misericordia de ustedes. Y en otra parte Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: aférrense todos al din del Islam. No nos dividamos unos con otros. No nos dividamos en que si este es de tal mezquita y este es de esta otra mezquita, o si este es de tal ciudad, o si este es de otra ciudad, o si este reza de esta manera, o si este reza de esta otra manera. Todos somos musulmanes y todos buscamos complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala, para terminar, nos dice: aférrense todos al din de Allah y no se dividan en grupos. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con la charla de hoy. Espero que haya sido de beneficio para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros recuerde la importancia, la bendición, la enorme bendición de tener al lado nuestro un hermano en la fe, de tener al lado nuestro un hermano con quien nosotros podamos compartir nuestras enseñanzas, con quien nosotros podamos aprender de ellos, a quien nosotros podamos incentivar a seguir lo bueno, o quien podamos aprender de ellos también a seguir lo bueno.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir teniendo buenos hermanos alrededor nuestro, que nos permita seguir creciendo como comunidad, como hermanos, y que nos libre de toda división entre nosotros. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.